De la felicidad al infierno solo hay un parpadeo. Lo pienso cada vez que miro estas fotos. Son María, Tatiana, Olga y Anastasia, las hijas de Nicolás Romanov. Aquí están todas juntas con el hermano menor. Alexis es el segundo desde la izquierda, solo que vestido de mujer. Por entonces era normal que te vistieran de niña o de marinero. Aquí está Alexis de nuevo, cuando era coronel de cosacos y marchaba a la cabeza del batallón. Pero ya no está disfrazado, porque aunque solo tenía 10 años, era coronel de verdad. A lo largo de varios años, vi pasar esas chicas por la cubierta del yate. Uno imagina un yate como algo insignificante, pero el estándar podía eclipsar a más de un navío de guerra. Una vez llevamos al zar a Inglaterra. A bordo, además del séquito real, iban bandas de música, orquestas de balalaicas y escuadrones de cosacos. A la llegada nos saludó la flota británica, con sirenas y cañonazos. En ese momento entendí lo que significaba ser el dueño de Rusia. Supongo que fueron niñas felices, al menos hasta que llegaron los bolcheviques. María era mi favorita. De cruzarte con ella te sonreía como si fueras el comandante y no el chico de la cocina. Yo me sacaba la gorra y la saludaba. Si no había nadie cerca, la llamaba simplemente María. De lo contrario, la saludaba como se debe. Buenos días, gran duquesa. Las 4 eran grandes duquesas y no las podías llamar de otro modo. Pero a ella le gustaba que le dijeran María. En cambio, Alejandra, su madre, fue una mujer depresiva que se la pasaba fumando y leyendo novelas de amor. Yo lo sé por mi hermana, que fue camarera del yate y me consiguió el puesto de lavaplatos. A nadie le atribuyeron tantos amantes como a la zarina. El primero en la lista era el padre Gregorio. El rumor tenía sus fundamentos, porque este cura se pasó por las armas a medio palacio de invierno. No sé qué tendría el tipo, pero atraía a las mujeres como la mierda a las moscas, y no se privaba de manosearlas. Alejandra, por su parte, hizo muchos disparates. Me refiero a las cartas que le mandaba a Gregorio. ¿A dónde te fuiste, querido? Mi corazón se desangra. ¿Cuándo volveré a tenerte conmigo? Te pido la bendición y beso tus manos santas. Te amaré para siempre. Tuya, Alejandra. Había muchas cartas como esta. Lo malo fue que sus niñas se carteaban también con el cura. Las cartas de Olga eran las más peligrosas. Mi querido Gregorio, es difícil vivir sin vos. No pierdo las esperanzas de verte de nuevo. Ruega por mí y dame la bendición. Tu amante, Olga Romanov. Alguien publicó esas cartas que circularon por medio país. Ya nadie dudaba que Alejandra y sus niñas eran amantes del padre Gregorio. Pero eran puras mentiras. Alejandra sufría delirios místicos. Las brutales hemorragias de su hijo, debido a la hemofilia, la habían echado en manos de aquel cura sanador. En cuanto a las chicas, escribían aquellas cartas solo para complacer a su madre. Te voy a amar para siempre, le escribió Alejandra a Gregorio. Pero cuando llegó la revolución, el cura ya estaba muerto. Un príncipe de la corte se había ocupado de asesinarlo. Esta foto es de Olga y su padre, cuando ya estaban presos. La familia más poderosa del mundo pasó del palacio de invierno a un viejo caserón en el exilio.
Ahí tenían 2 cuartos que siempre permanecían abiertos. Cuando las chicas iban al baño, los guardias entraban con ellas. Las paredes de la casa rebosaban de dibujos pornográficos, todos de Alejandra con Rasputín. La familia tenía 1 hora por día para salir afuera. Nicolás y su hijo cortaban leña para la estufa. A esa altura del cautiverio tenían muy mal aspecto. Por las noches, Alejandra remendaba la ropa de todos. Para el almuerzo les daban un plato de sopa. La gran diversión de los guardias era sentar a gente pobre en la misma mesa del zar. Entonces aprovechaban para humillarlo. A la zarina le servían la sopa sin la cuchara y a Nicolás le sacaban el plato al primer bocado. Los guardias se mataban de la risa, pero nadie más festejaba. Una noche de luna, los bolcheviques los sacaron afuera. Me imagino que las chicas no sospecharon lo que venía. Menos de 1 año atrás habían pasado por esta maravillosa región donde estaban confinados ahora. Iban a bordo del tren imperial. A veces el zar ordenaba parar el tren para que sus hijas pasearan los perros y tomaran fotos de los animales del bosque. Las chicas nunca olvidaron aquella excursión. La gente de los poblados esperaba semanas enteras solo para verlos pasar. De manera que los guardias los llevaron al subsuelo. Primero bajaron los Romanov y luego los bolcheviques. De afuera venía el rugido de un camión con el motor acelerado al máximo. Los pusieron contra un muro y les dijeron que iban a ejecutarlos. La cara de Nicolás se desfiguró de dolor. ¿Qué habrán sentido sus hijas? ¿Habrán pensado que solo era una pesadilla? ¿Que pronto despertarían en sus camas del palacio? Quizás cerraron los ojos para no ver lo que vino. Ni siquiera les dieron tiempo a pedir clemencia. Al padre lo derribó la primera descarga y enseguida cayó su mujer. Alexis se salvó por el zar que cayó encima de él. Procuró alejarse gateando y lo acribillaron. De las chicas, solo Anastasia había caído. Así que los guardias cargaron a la bayoneta sobre sus hermanas, que se cubrían con manos y brazos. Como les resultaba difícil acuchillarlas, la carnicería duró un buen rato. Una vez cumplido el trabajo, los bolcheviques cargaron los cuerpos en el camión. En eso un cuerpo empezó a moverse. Era Tatiana, que se incorporó de improviso y se echó a llorar a gritos. De inmediato María hizo lo mismo. Los bolcheviques entraron en pánico. Eran personas humildes. Les habían enseñado que el zar era Dios en persona. Y ahora acababan de asesinarlo y sus hijas resucitaban frente a sus ojos. Pero entonces volvió el jefe de la patrulla y procedió a degollarlas. Antes de llevarlos al bosque, los guardias revisaron los cuerpos. Querían averiguar por qué habían sobrevivido. Descubrieron que cada chica portaba un corsé fabricado por la madre. Estaba forrado en diamantes y era una coraza perfecta. Ha pasado ya medio siglo. Cada tanto aparece una nueva película y yo a veces la veo. Pero jamás consigo reconocer a las hermosas criaturas del yate. Entonces busco las fotos y las miro. Son del álbum que retiró mi hermana del camarote el día que derrocaron a Nicolás. Nunca mantuve con esas chicas una charla de verdad, pero adoré a María en secreto y eso es todo lo que me queda.